Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a abordar el módulo 5, en el que vamos a hablar de la gestión del cambio en las organizaciones. Todo un tema, sobre todo muy actual, porque sabemos que los cambios se aceleran cada vez más rápido. Estamos viviendo un año en el que los procesos de cambio que se venían gestando muy lentamente, pero a paso firme, fueron acelerados por esta situación de pandemia, sobre todo esto de la virtualidad, que de alguna manera era algo que ya los especialistas veían venir. Se estaba hablando de la desaparición de acá a 20 años de las tiendas físicas. Sigue siendo más o menos es el estimado, pero sin embargo este gran cambio que ha impulsado esta situación tan inusual nos ha llevado a consumir, por ejemplo, mucho más virtualmente que antes, sobre todo a personas que todavía no se animaban a incursionar en este mundo del consumo virtual. Pero bueno, un poquito el ejemplo sirve para que tengamos en cuenta que el cambio, lo único constante en las empresas hoy por hoy es el cambio. Entonces, aprender a gestionar el cambio dentro de las organizaciones pasa a ser fundamental para la gestión de cualquier empresa, sin importar su tamaño, ¿sí? Bien, vamos a iniciar con la presentación. Los temas que vamos a ver tienen que ver con el cambio organizacional, sus etapas, ¿sí? Y luego vamos a ver un modelo de cambio que se llama modelo de cambio de Lewin, y por último el modelo de investigación de acción. Bien, el cambio organizacional básicamente tiene que ver, básicamente, como decía recién, en empezar a adoptar nuevas conductas para ajustarse a nuevos escenarios. Los cambios más comunes que podemos conocer tienen que ver con los tecnológicos, que generalmente nos van llevando de una manera acelerada a ir implementando nuevas herramientas, pero además existen muchos cambios que pueden ser externos a la empresa, como por ejemplo los cambios en el consumo respecto a los clientes, que nos obligan a ir adaptándonos a estas nuevas necesidades que van surgiendo. Por supuesto, los cambios en las modas, los cambios en las tendencias. La empresa tiene que seguir siempre ese ritmo, ajustándose, porque cualquier empresa que no sigue esas modas o tendencias se queda fuera del mercado. Pero hay también cambios respecto a las necesidades de nuestros empleados, por ejemplo. Si los empleados pueden estar viviendo determinados, según la coyuntura económica, también estar viviendo no solo la coyuntura económica, social, ¿sí? No solo en el entorno social en el que se mueven, sino a nivel mundial también, van haciendo que las necesidades de nuestros empleados cambien y nosotros tengamos que ajustarnos. O muchas veces por ahí también mejoras que no tienen que ver con un cambio externo, sino en que yo me doy cuenta que puedo mejorar las condiciones de trabajo de mis empleados, de mis colaboradores. De esa manera yo puedo generar el cambio como una mejora por una decisión propia y no por necesidad de los demás, ¿sí? ¿Dónde repercute este cambio? Bueno, básicamente, o dónde se pueden encontrar los cambios, básicamente en lo que piensan y cómo piensan, por supuesto, tanto las empresas como las personas que trabajan en la empresa, ¿sí? Obviamente que, como les decía recién, pueden haber cambios de alguna manera en la manera de gestionar o cómo vemos la realidad, y podemos darnos cuenta que lo que veníamos haciendo no estaba dando resultados, entonces tengo que cambiar mi forma de pensar, ¿sí? Y esos cambios a veces lo puede llegar a realizar quien toma las decisiones, y el resto tienen que seguir o tienen que convencer a los demás para que entiendan que ese cambio de pensamiento es lo que se necesita. Entonces todo eso genera una, una resistencia y todo un movimiento organizacional que muchas veces se hace muy difícil. Por otro lado, en cómo administran, cómo se administran las empresas, cómo administran los que están a cargo, está bastante relacionado con lo anterior.
En la manera de planear pueden haber cambios, ¿sí? Básicamente podemos hablar de que descubrimos que el problema que nosotros estamos teniendo para lograr los objetivos es básicamente la planificación y no la ejecución o el control. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de planear. Los diseños, básicamente los diseños, bueno, abarcan un montón de áreas de la empresa, tanto los procesos como los diseños organizacionales. Bueno, pueden haber cambios ahí porque encontramos una mejor forma de hacer las cosas o encontramos una mejor forma de organizarnos internamente para trabajar en equipo. Por ejemplo, esto del trabajo en equipo que tantos resultados da. Hay muchas empresas que pasan de una estructura funcional, jerárquica, a una estructura por proyectos, por equipos, y bueno, eso son cambios que mejoran muchísimo la productividad, pero que claramente generan mucha resistencia. Cambios en las técnicas de trabajo también, como decía recién, encontrar mejores formas de hacer las cosas. Eso es muy importante, por ahí también tener en cuenta la opinión de los empleados. Muchas veces nosotros tenemos un procedimiento estructurado de realizar ciertas actividades y muchas veces los empleados, sobre todo los empleados más comprometidos y más creativos, pueden encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Lo importante es que nosotros tengamos la suficiente apertura para permitirles que propongan y que innoven. ¿Qué otras cosas pueden cambiar? Bueno, pueden haber cambios en los servicios y en la manera de servir a los clientes, un poquito lo que decíamos recién. Esto de estar atento a las necesidades tan cambiantes de los clientes nos hace someternos a tener que seguir los cambios en preferencias. Entonces tenemos que ir cambiando los servicios acorde a lo que ellos van necesitando, o mejor aún, podemos ir nosotros a través de una filosofía de mejora continua, ir tratando siempre de ir un paso más allá en la prestación de servicios y ser siempre más eficiente y estar más a disposición del cliente con nuevos ofrecimientos que podemos hacer al cliente en cuanto a la manera de servirlos, como dice ahí. En las actitudes del personal pueden haber cambios, tenemos que estar muy atentos a esto. Muchas veces los cambios de actitud de lo personal pueden responder a cuestiones internas o externas, como decía recién. Lo importante es saber que si es externa me tengo que adaptar, y si es interna tengo que yo tomar tomar el toro por las astas, por decirlo de alguna manera, y mejorar o ver qué es lo que tengo que cambiar para evitar que estas actitudes del personal sean negativas para el rendimiento de la organización. Cambios en los sistemas y en las herramientas de trabajo, bueno, esto es bastante normal. Como decíamos recién, tiene que ver mucho con la innovación tecnológica. Las tecnologías van avanzando, nos van proponiendo nuevas formas de hacer las cosas, y muchas veces hay herramientas que quedan obsoletas y tenemos que el caso más emblemático que la mayoría de ustedes no vivió fue, por ejemplo, la introducción de las computadoras en las organizaciones, que antes no se usaban, era todo papel y máquinas de escribir. Eso fue un gran cambio, fue la gran revolución del siglo XX. Hoy por hoy estamos viviendo otra revolución importante que tiene que ver con Internet y sobre todo con los celulares, que hoy se puede trabajar desde un celular y las empresas se están teniendo que amoldar a eso. Ha costado bastante porque las computadoras son como han sido como una herramienta que ha sido el centro de las operaciones de todas las empresas. Entonces pasar a un celular ha sido difícil. Pasa con WhatsApp. WhatsApp empezó como una herramienta recreativa y hoy por hoy todos los grupos de trabajo tienen WhatsApp. Entonces es una herramienta de comunicación muy importante. Lo importante es que se sepa usar correctamente, porque si no puede traer muchos dolores de cabeza, sobre todo en cuanto a comunicación informal. Y por último, otros cambios se pueden producir en la cultura y en los valores en general. Estos cambios culturales a veces son más difíciles que se den, porque las culturas generalmente se arraigan y son difíciles de cambiar. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que a veces los cambios culturales son necesarios y hay que generarlos y gestionarlos. Lleva tiempo. Generalmente lo que se busca es la mejora de ciertas actitudes
e incorporarlas a esta cultura organizacional, digamos que pasen a ser parte del quehacer diario casi inconsciente que realizan los empleados, ¿sí? Que sea como una cultura, por ejemplo, respetar los horarios, por decirlo, eh, el trabajo en equipo, cuestiones positivas que van a hacer que mi organización sea más eficiente. Yo puedo empezar a introducirlas de alguna manera como cultura con distintas técnicas que puedo usar. Por ejemplo, yo decía recién el llegar a horario, respetar el horario, pero también puedo decir la cultura del horario libre, el home office, no tener horarios de trabajo, que a veces es complejo porque hay muchas actividades que no lo permiten, pero da mucho resultado cuando se puede aplicar y cuando yo logro organizarlo, ¿sí? El flex time, el horario flexible, es una cultura organizacional muy interesante que, bueno, a veces cuesta mucho introducirla, pero lo importante es que se puede hacer y se pueden lograr grandes resultados con cambios culturales. Bien, algunas perspectivas de cambio. Bueno, como decimos acá, todo ha cambiado excepto nuestra forma de pensar, decía Albert Einstein. Sí, es todo un tema cuando nosotros nos resistimos al cambio y queremos seguir intentando lograr resultados a través de formas anticuadas, por decirlo de alguna manera, de hacer las cosas. Si nuestro entorno cambia, nosotros tenemos que cambiar con nuestro entorno. Y si las formas de hacer requieren ser cambiadas para adaptarse a ese entorno, tienen que ser cambiadas. La famosa frase, acá las cosas siempre se hicieron de esta manera, es eh, una de las grandes cadenas que atan a las empresas y no les permiten ser exitosas. Lo importante es entender que los tiempos cambian, las necesidades cambian, y aunque las cosas se hayan hecho siempre de una manera, a veces existe la necesidad de hacerlas de otra. Como dice acá otra frase de John Naisbitt, utilizando un marco sencillo podemos comenzar a comprender el mundo y podemos cambiar el marco a medida que cambia el mundo. Básicamente lo que quiere decir es que nuestros marcos, nuestros paradigmas, los bordes de nuestros paradigmas no tienen que ser lo suficientemente eh, inflexibles, lo suficientemente rígidos como para que nosotros no podamos ir cambiándolos y trascendiendo esas fronteras mentales que a veces no nos permiten crecer o adaptarnos a lo que se viene o a las necesidades que necesitamos, valga la redundancia, las necesidades que tenemos que satisfacer tanto de los clientes como de la organización, como de los empleados, como de los procesos. Entonces es muy importante, como dice ahí, al utilizar un marco sencillo, que no sea lo suficientemente rígido, que no sea un marco muy profundo en cuanto a cuestiones, ¿cómo decirlo? Que no sea un marco muy estricto y muy rebuscado, ¿sí? Un marco simple permite un pensamiento simple, y el pensamiento simple siempre es mucho más adaptable. El cambio, como dice acá, debe ser realizado por etapas. Esto es muy importante a tener en cuenta, porque si el cambio es realizado de golpe y por imposición, va a generar mucha más resistencia que si el cambio es un proceso. Los procesos son conjuntos de pasos ordenados que se van cumpliendo a lo largo del tiempo. Como decía recién, muchas veces hay cambios que son más fáciles de implementar, pero aquellos que impactan en la cultura organizacional e impactan en las costumbres, muchas veces generan una mayor resistencia que, si no se maneja de una manera correcta, aumenta las posibilidades de fracaso. Entonces, ¿cuáles son estas etapas? Bueno, en primer lugar, reconocimiento de la necesidad de cambio. No se puede cambiar lo que no se percibe que está mal, por decirlo de alguna manera. Lo que nos lleva a movernos es la incomodidad. Cuando yo estoy cómodo en un lugar, no tiendo a moverme de ese lugar. Si yo estoy acostado en mi cama, tranquilo, viendo mi programa favorito, es muy difícil que yo me quiera levantar a buscar algo o hacer algo en ese momento. En cambio, si yo estoy en una posición incómoda por algún motivo,
es muy probable que esa incomodidad a mí me lleve a cambiar algo. Entonces, esta necesidad de cambiar es esa incomodidad que yo siento frente a una situación a la cual no estoy respondiendo eficientemente para lograr resultados. Entonces, lo primero que tenga que hacer es reconocer esa necesidad de cambio, sentirme cómodo y decir, bueno, no puedo seguir así, tengo que cambiar, porque si no voy a seguir perdiendo eficiencia, voy a seguir perdiendo hasta dinero, y no puedo permitirme esto en una organización, sobre todo, ¿sí? El segundo paso es conseguir sensibilizar a la organización para que acepte este cambio. Este es uno de los pasos por ahí más desafiantes, porque muchas veces, como hablábamos en otra de las clases, este es el tema de ser un líder visionario, en el cual todos reconozcan que mi visión a futuro es atractiva y que yo pueda además bajar esa visión de futuro a un plano más práctico, terrenal y realista, y que todos puedan verlo y puedan entender lo que yo estoy tratando de plantear y lo compartan y me acompañen. Entonces, un poco todo esto confluye en este segundo paso, que es tratar de sensibilizar a la organización para que acepte el cambio. Entender o dar a entender que una vez que crucemos esta frontera del cambio, vamos a estar mejor que antes, porque en realidad la resistencia normalmente viene desde ese lado, desde el miedo a estar peor de lo que estoy, porque nadie quiere, por supuesto, estar peor de lo que ya está, siempre se quiere estar mejor, pero ante el riesgo de poder estar peor, a veces se elige estar como estamos, igual que siempre. Bien, el tercer paso es ampliar el apoyo al cambio. Básicamente es conseguir más personas que me apoyen, que me acompañen, que estén de acuerdo y que quieran transitar el camino de cambio que yo estoy proponiendo. Esta también es una tarea, está muy relacionada con la anterior, pero es por ahí la parte más difícil, en la que yo tengo que conseguir quien tome ese riesgo, porque también acompañar el cambio es un riesgo, porque si yo apoyo a alguien que está proponiendo un cambio y ese cambio después no funciona, o por lo menos es la percepción que yo tengo, que no puede no funcionar, a mí me va a dejar expuesto, y por supuesto que voy a correr ese riesgo que a lo mejor me da miedo, y no quiero exponerme. Entonces, una de las tareas es lograr ampliar ese apoyo de alguna manera eficiente. Volvemos a lo del líder visionario, a veces siendo claro y mostrando las posibilidades de mejora que eso va a traer, siendo explícito y bajándolas a tierra, es más fácil poder convencer a la gente. Otra etapa, bueno, crear unidades de compromiso en la organización. Básicamente tiene que decir es, bueno, organizar de alguna manera cómo se va a gestionar este cambio en el tiempo, y ir creando unidades de compromiso. ¿Qué quiere decir? Las personas o todos los adeptos que nos van a acompañar al cambio, cada uno va a ser protagonista de este cambio de alguna manera. Entonces yo voy a organizar el cambio en distintas unidades, como dice acá, a la cual le voy a dar distintas responsabilidades frente a este cambio que voy a afrontar. ¿Sí? La manera es organizarse para que todos seamos parte del cambio, todos tengamos una responsabilidad y todos podamos después disfrutar del logro habiendo sido participantes, ¿sí? Sin tener miedo justamente al fracaso, porque también eso es una manera de persuadir a los demás. A ver, el logro va a ser de todos y el fracaso en última instancia será de todos. No va a haber alguien particularmente responsable del fracaso de un intento de cambio. De todas maneras, es importante que nunca encaremos una etapa de cambio con una posibilidad de fracaso como algo real, ¿sí? Lo importante es que siempre veamos el lado positivo, sin dejar de tener en cuenta lo que puede llegar a pasar, porque si no esto nos va a llegar a ser muy optimistas y por ahí decidir cuestiones que ya están condenadas al fracaso, pero con todo optimismo. Entonces es muy importante ser realistas. Lo más importante es ser realista, pero hacer hincapié siempre sobre que este cambio nos va a llevar a donde estemos mejor que antes. El quinto paso, perdón, es establecer un enfoque claro a través de una misión, de los equipos directivos, del plan, del modelo, etcétera. Un poco lo que hablábamos recién, el líder visionario. No solamente tiene que ser desde el discurso.
hay que establecer una misión de este proyecto de cambio que queremos, qué es lo que queremos lograr básicamente y cómo lo vamos a lograr. Algo que sea claro, que sepa mostrarle a la gente hacia dónde vamos, cómo vamos a llegar hacia ahí y qué es lo que nos va a permitir lograr ese camino que vamos a emprender a través del cambio hoy en día. Y además esto, como dice acá, el enfoque tiene que estar bajado desde los equipos directivos, desde un plan. Los equipos directivos son fundamentales en esto, porque son quienes tienen el poder de tomar la decisión. Si imponen un cambio, la resistencia va a ser mayor. Ahora, si ellos logran el acompañamiento, la resistencia va a ser muchísimo menor. Entonces, el enfoque tiene que estar claro a través de todos estos elementos: la misión, la visión, los equipos directivos, el plan que vamos a desarrollar para ir en camino a ese cambio, el modelo que vamos a utilizar también. Otro paso es hacer de las personas en la alta administración los campeones del cambio. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros queremos tener una empresa dinámica, adaptable a los cambios, como el cambio, los principales responsables de estos procesos son los líderes, nosotros necesitamos tener líderes gestores del cambio. Eso es lo que quiere decir que las personas de alta administración sean campeones del cambio. Si nosotros tenemos líderes que son gestores e impulsores del cambio permanente, los seguidores, que son aquellos colaboradores que están a cargo de ellos, van a querer imitarlo, lo van a querer seguir con el ejemplo. Un líder que es innovador, que es osado, que es planificado, más allá de esto, que transmite seguridad, siempre va a ser seguido de manera confiada por aquellas personas que forman parte de su equipo. Entonces necesitamos que la figura de los encargados en la alta administración sean figuras que nos transmitan seguridad y que siempre estén dispuestas a generar estos cambios para que quienes están colaborando con ellos los sigan y confíen. Los cambios culturales, de lo que hablábamos un poquito recién, son un poco más complejos siempre porque implican cambios en conductas que antes eran aceptadas y probablemente ahora no lo sean más. Entonces hay que hacer todo un cambio de un esquema mental en las personas que a veces se hace bastante tedioso, por decirlo de alguna manera, ya que no hay nada más difícil que cambiar las costumbres y la cabeza de las personas. Entonces, ¿qué requieren estos cambios culturales? Bueno, una planeación cuidadosa, claramente, tiene que haber una buena planificación y un buen paso a paso, bien estructurado, para que sepamos cómo vamos a ir cambiando, teniendo en cuenta que van a ser cambios lentos y de a poco. Paciencia y perseverancia justamente por esto último, porque al ser lento y de a poco yo voy a tener que estar a la espera todo el tiempo de las reacciones de los demás, con mucha paciencia, ¿sí? Sin perder la calma, porque si no eso va a generar más resistencia y probablemente genere un retroceso en el proceso. Y perseverancia porque aunque yo me encuentre con las resistencias permanentes, tengo que insistir, tengo que seguir y no tengo que bajar los brazos ni claudicar en mi búsqueda del objetivo. Tengo que tener mucha perseverancia, tengo que entender que estoy trabajando con gente, tengo que entender que la resistencia al cambio es normal, que esto genera miedos y que las personas que trabajan conmigo son ni más ni menos que lo que acabo de decir, personas. Un esfuerzo constante tiene que ver con que esto no va a ser un esfuerzo corto y después de eso va a ser todo feliz. El esfuerzo va a tener que ser constante durante mucho tiempo, como decíamos recién, con paciencia y perseverancia, pero tener en cuenta que los niveles de esfuerzo van a aumentar. Entonces yo voy a tener que incomodarme y voy a tener que tener en cuenta que esto no va a ser una sola vez, sino que va a ser prolongado en el tiempo. Y básicamente poco a poco, lo que decíamos recién, no hay que apresurar los cambios, no hay que apresurarlos porque aumenta la posibilidad de fracaso cuando yo los quiero apurar. Por medio del ejemplo es fundamental, lo que decíamos recién, los líderes son fundamentales para estos procesos,
porque son las personas que nosotros queremos que cambien en actitudes, que son las personas que están trabajando con nosotros, necesitan ver primero el cambio de actitud nuestra. Después de ver el cambio de actitud, necesitan ver los resultados que nosotros generamos a través de ese cambio de actitud. Y solo así se van a convencer de que el cambio es necesario, es posible y es una mejora. Primero lo importante, como dice acá, tenemos que ir, obviamente, encarando los temas más importantes para generar el cambio. En primer lugar, digamos, en ese orden, tengo que, por ejemplo, si yo quisiera hacer un cambio en las conductas de mis colaboradores, porque quiero que empiecen a lograr objetivos de manera, por ejemplo, lograr objetivos de venta. Ok, veo que no están vendiendo mucho y yo digo, bueno, vamos a cambiar la forma de trabajar, vamos a empezar a trabajar con comisiones. Ok, no me voy a ir a cambiar directamente el día de mañana, les voy a decir, bueno, a partir de hoy van a cambiar y van a dejar de cobrar un sueldo fijo, van a cobrar comisiones. Primero lo importante, primero tengo que cuidar a la gente que tengo trabajando conmigo. Si ellos ya se acostumbraron a un sueldo fijo, yo tengo que entender que primero son ellos, ¿sí? Porque si no, si yo les hago sentir a ellos que no son importantes, que lo que me importa a mí es ganar dinero, vender más y no me importa cómo ellos se sientan, voy a generar una resistencia negativa que me va a producir peores resultados que antes. Entonces yo tengo que, si bien encarar las cuestiones de manera firme y de manera convencida, tengo que tener en cuenta que hay cosas que están primero que otras. Una comunicación clara es otro de los requisitos para el cambio. Por supuesto que es fundamental, la comunicación en esto es imprescindible. Tiene que haber comunicación, refuerzos, seguimientos, preguntas, seguimientos a los empleados de cómo se sienten, para ir recibiendo un feedback también de cómo está impactando el cambio. Y sobre todo, ser claro en las reglas, porque las reglas poco claras a veces son las que empiezan a generar confusiones y se convierten muchas veces en escapes de los empleados a estos cambios, porque si no está del todo claro, pueden buscarnos la forma de volver a hacer las cosas como antes, alegando que no habían entendido o no sabían que las cosas ahora, a partir de ahora, se hacían de una manera diferente. Entonces la comunicación tiene que ser bien clara siempre. Constancia en el esfuerzo es lo que decíamos recién, ¿sí? Hay que tener en cuenta que esto van a ser procesos duros, difíciles, que van a llevar tiempo, pero que todo ese tiempo que lleven vamos a necesitar esforzarnos todo el tiempo. No podemos bajar los brazos ni 2 minutos, porque ahí es donde se empieza a caer toda esta estructura que vamos formando para el cambio. ¿Cuáles son las etapas del cambio? Básicamente partimos de una situación actual, ¿sí? Y para llegar a una situación nueva, en el medio pasa algo. Hay un rendimiento a veces que es constante, que lo vamos teniendo ya como costumbre, trabajamos de una determinada manera, obtenemos determinados resultados. Llega un momento en que hay un punto de quiebre, como dice ahí, el punto de cambio, en donde ocurre algo que me muestra a mí que esas formas de alguna manera o están obsoletas o bien no me están ayudando a mejorar ni a aumentar, ¿sí? Que estamos estancados. En ese punto de cambio, las fuerzas, como vemos ahí abajo, arriba hay fuerzas restrictivas que tratan de que no aumentemos nuestros resultados, por ejemplo, ¿sí? De abajo hay fuerzas de respaldo que aumentan las fuerzas restrictivas. Entonces, que disminuyen la influencia de las fuerzas restrictivas. ¿Qué pasa? Cuando yo quiero impulsar un cambio, las fuerzas de respaldo tienen que ser superiores a las fuerzas restrictivas para yo poder llevar mi nivel de desempeño a un nivel superior, ¿sí? Entonces ahí es donde yo empiezo a crecer. A partir del punto de cambio empiezo a crecer, las fuerzas de respaldo empiezan a ser más fuertes, ¿sí? Que tiene que ver un poco con lo que hablábamos recién, esto de convencer a la gente de que vamos a estar mejor, empezar a implementar herramientas nuevas de a poco, ¿sí? Generalmente cuando yo implemento esas herramientas nuevas se produce este quiebre en el que yo
de alguna manera paso a tener un rendimiento menor. Pero lo importante es saber que a partir de este punto yo voy a empezar a crecer en mi rendimiento, ¿sí? Y confiar en ese proceso también es parte de este respaldo, confiar en el proceso, mostrar el ejemplo, todo lo que veníamos hablando recién, ¿sí? Generan estas fuerzas de impulso que disminuyen las fuerzas restrictivas hasta que llegamos al nuevo nivel de rendimiento y otra vez nuestros productos, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, no, nuestros resultados, perdón, se estabilizan, pero en un nivel mayor que el anterior, ¿sí? El cambio debe planearse, esto lo dijimos recién. Está claro que el cambio debemos planearlo, pero no planearlo mentalmente, hay que planearlo como se hace una planificación. Y tenemos que decir y diseñar, más que decir, cómo vamos a ir avanzando y cuánto tiempo nos va a llevar y qué cosas vamos a hacer en el medio para ir lográndolo, ¿sí? Como dice acá, debe planearse en una serie de fases, son etapas, ¿sí? Cómo vamos a ir generando el cambio, no es todo de golpe. Primero vamos a cambiar una pequeña cosa, después vamos a sumar algo y vamos a ir haciéndolo paulatinamente. Acciones es qué vamos a hacer en cada una de estas fases para que se cumpla esa fase en cuestión, ¿sí? Estrategias es cómo vamos a lograr esto, cómo vamos a lograr que estas acciones se vayan teniendo aceptación y cómo vamos a lograr que esas mismas acciones vayan generando resultados, ¿sí? Y como dice al final, que resulten del análisis profundo del sistema total. ¿Qué quiere decir esto? Que para hacer un cambio no puede ser... tenemos que tener en cuenta que trabajamos en sistemas y que cualquier cambio en cualquier parte del sistema va a repercutir en todas las otras partes de ese sistema. Entonces, el cambio tiene que ser analizado de manera global. Saber cómo va a impactar el cambio en toda la empresa. Si yo hago un cambio en una determinada área, yo sé que eso va a cambiar y va a impactar en toda la empresa. Si yo introduzco una nueva línea de producción, a una nueva línea de producción introduzco una nueva máquina, yo tengo que entender que todo eso va a impactar en toda la organización. Entonces tengo que ver cómo voy a hacer para que toda la organización se adapte a esta nueva forma de trabajo, aunque los impactos sean muchísimo menores en algunas áreas que otros, sean más indirectos, pero va a existir igual y va a poder generar resistencias. Entonces tengo que hacer un análisis profundo del sistema total. Bien, el cambio, como decíamos recién, debe planearse. Un cambio planeado en una organización es el conjunto de actividades de cambios intencionales y orientadas a las metas. Bueno, básicamente es esto de que el cambio no sea un camino sin un rumbo muy claro. Tenemos que saber hacia dónde caminamos, por qué caminamos y qué es lo que queremos y a dónde queremos llegar, ¿sí? Entonces, el cambio tiene que estar planeado a través de todo esto que decíamos recién, pasos, fases y actividades que nosotros vamos a determinar de antemano para realizar en vistas de que son las mejores cosas que podemos hacer para lograr definitivamente ese cambio. Como dice acá, estas actividades son proactivas y con propósito. Básicamente no hay actividades al azar, ¿sí? Yo voy a planear cada paso. En cada paso voy a diseñar actividades y esas actividades van a tener, todas las actividades que yo planee van a tener un fin determinado, no van a haber actividades porque sí al azar, ¿sí? Básicamente es no dar puntadas sin hilo. Cada cosa que hago yo y planifico por supuesto que en el medio puede ocurrir un montón de cosas que me lleven a improvisar también, pero la improvisación tiene que ser una herramienta y tiene que ser la excepción a la regla, ¿sí? Todo lo demás debe estar planeado con un propósito. ¿Cuáles son los propósitos del cambio? Bueno, por ejemplo, mejorar la capacidad de la organización para adaptarse a los cambios de su ambiente, ¿sí? O cambiar el comportamiento de los empleados. Hay muchos propósitos. Esto lo hablé hace un ratito, ¿sí? Yo puedo introducir una nueva máquina, introducir una nueva línea de producción, ¿sí? Justamente como dice ahí, o agrandar mi fábrica,
mejorar la capacidad de la organización para adaptarse a los cambios en su ambiente, o cambiar el comportamiento de los empleados. Yo quiero lograr, como decía recién, que mis empleados vendan más y mejor. Voy a implementar un sistema de incentivos, o bien voy a implementar capacitaciones y herramientas de venta. Entonces, o no solamente en ventas, quiero lograr que mis empleados se comprometan más con la organización. Entonces voy a empezar a generar acciones desde bienestar organizacional como incentivo. Les voy a permitir, qué sé yo, que un día a la semana trabajen desde la casa. Entonces voy a generando estas situaciones que van a tener un impacto positivo en ellos y por supuesto van a cambiar su comportamiento. Tipos de cambio: el cambio de primer nivel, que es un cambio lineal y continuo, y el cambio de segundo nivel, un cambio multidimensional, de multinivel, discontinuo y radical. Básicamente el cambio de primer nivel tiene que ver con cambios sencillos que yo puedo introducir en la organización, como decir, bueno, vamos a no sé, cambios que no generen un impacto muy profundo. Decir, bueno, vamos a reorganizar las oficinas, ¿sí? Vamos a cambiar de lugar, esta oficina va a pasar acá, no va a cambiar mucho, ¿sí? Obviamente que va a generar impactos, pero el cambio no es profundo, en el sentido de que no va a cambiar las formas de pensar de la gente, por ejemplo, ¿sí? O puedo decir, bueno, vamos a introducir una línea, vamos a vender a partir de ahora una nueva línea de productos que se vende más o menos de la misma manera, ¿sí? Que bueno, son productos relacionados, pero hemos introducido otra marca. Bueno, genial, son cambios. Un cambio de primer nivel es, como dice ahí, lineal y continuo, y digamos que no va a interrumpir demasiado en las formas de hacer las cosas o en las actividades que ya veníamos realizando. El cambio de segundo nivel ya es un cambio multidimensional, multinivel, discontinuo y radical. Básicamente es decir, mira, acá las cosas no se van a hacer más de esta manera, van a pasar a hacerse de esta otra forma. Vamos a tener que con ese tipo de cambios vamos a tener que vamos a estar generando en la necesidad de un cambio de mentalidad en los empleados, ¿sí? Vamos a decir, bueno, mira, a partir de ahora, como decíamos recién con las ventas, se va a trabajar por comisión y por objetivos, que antes no se trabajaba, antes era un sueldo fijo. Entonces esto genera que los empleados necesiten hacer un cambio mental muy importante, y esto también empieza a impactar no solamente en los empleados de ventas, sino que va a empezar a impactar en los empleados de compra, porque al estar más motivados van a necesitar mucho más el apoyo de los empleados del depósito para que haya disponibilidad de productos, para que las relaciones con los proveedores se manejen de otra manera más eficiente. Entonces empiezan a haber impactos en toda la empresa, no solamente en el área donde se introduce, ¿sí? Las personas y el cambio. Cuando se participa activamente a las personas, ¿sí? Es mucho más fácil generar resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo directamente tomo la decisión de introducir un cambio sin consultarle a nadie, la gente va a tender a resistirse más, ¿sí? Como dice acá en segunda instancia, apoyan el cambio cuando ellos lo planearon. Es muy importante que todas las personas que trabajan con nosotros se sientan parte. Cuando logran sentirse parte es cuando se comprometen, ¿sí? Cuando logran sentir que ellos son de alguna manera protagonistas en el cambio organizacional, se comprometen mucho más y lo llevan consigo hasta las últimas consecuencias, ¿sí? Entonces es muy importante que participen activamente y se comprometan para que lo apoyen. Cambiarán a estar convencidas de que las recompensas exceden el dolor del cambio. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hablábamos recién. Vamos a estar mejor. Pero ellos tienen que estar convencidos de que vamos a estar mejor. De que hoy se tiene que hacer un esfuerzo. ¿Qué quiere decir con este dolor del cambio? A veces el esfuerzo que yo tengo que realizar para después estar mejor. Por ejemplo, digamos que, mira, vamos a, por ejemplo, un cambio muy reciente que ha ocurrido en la administración pública. Pasar de los expedientes físicos a los expedientes electrónicos. Y eso generó que los empleados tuvieran que adaptarse a una nueva trabajar,
una nueva forma de trabajar, a nuevos sistemas, que tuvieran que entender que estaban acostumbrados al papel, no tenerlo más en la mano, leerle a la computadora, hacer todo un esfuerzo que llevó un tiempo de más trabajo para el empleado, porque encima seguía trabajando con con los documentos físicos, entonces se equivocaban porque los sistemas eran nuevos, entonces todo un dolor de cabeza durante un tiempo. Pero ¿qué pasa? Si los empleados están convencidos y entienden cuáles van a ser los beneficios después de manejar estos expedientes electrónicos, que tienen muchísimo mayor control, muchísimo menos margen de error, por supuesto que el gasto de el gasto en insumos es mucho menor también, no hay tinta, no hay papel, la comodidad, la velocidad con que se gestionan. Si ellos lo entienden de antemano, van a hacer ese esfuerzo previo de una manera mucho más ágil y más convencidos de que esto va a ser para mejor. Como dice acá, tienden a cambiar cuando la dirección del cambio es apoyada por personas dignas de mérito. Bueno, básicamente es como este tema de los influencers, ¿no? Cuando nosotros creemos que una persona merece nuestro respeto y es digna de nuestra admiración, por decirlo de alguna manera, por su forma de trabajar, por lo que sea, si esa persona apoya el cambio, va a ser mucho más fácil para que aquellos que lo admiran, lo siguen, lo tienen como referente, apoyen también de manera positiva el cambio que se está planteando. Entonces estas personas tienen que ser siempre aliadas nuestras en el cambio, y por ahí son los que más tienen que participar, como dice arriba, que participar activamente en la gestión del cambio. Cambia más rápidamente en un ambiente libre de amenazas, claramente. Si yo, por ejemplo, planteo un cambio y digo que a la primera equivocación voy a castigar, esa amenaza a mí me retrasa muchísimo la implementación del cambio, porque la gente va a tener miedo, es lo que decíamos recién. ¿Por qué la gente se resiste al cambio? Porque le da miedo lo que viene. Si yo encima además pongo un ambiente donde hay amenazas, no necesariamente las amenazas son propias, digamos, de la persona que está a cargo, sino que, no sé, amenaza con que si con este cambio la empresa no funciona, vamos a tener que cerrar y nos vamos a quedar sin trabajo todos. Bueno, esa amenaza va a hacer que haya más resistencia al cambio, ¿sí? Las personas del cambio, bueno, prestas al cambio al tener aptitudes, conocimientos y destrezas para el cambio. Las personas en general, cuando se sienten con mayores aptitudes, conocimientos y destrezas, son más adeptas al cambio, ¿sí? Cuando la gente se siente preparada, se siente formada, se siente capacitada, va a estar más abierta a aceptar los cambios que vienen. Tienden al cambio si confían en los motivos de quienes la inducen a él. Bueno, básicamente, como decíamos recién, acá entra de nuevo el liderazgo. Si nosotros creemos que la persona que está proponiendo el cambio tiene intereses personales en eso y que va a salir beneficiado él y no nosotros, es muy probable que no queramos seguirlo, ¿sí? Y no confiemos. Entonces, cuando son personas confiables, cuando son personas reconocidas, como hablábamos recién, es mucho más fácil confiar en los motivos, ¿sí?, que tiene para el cambio. Cambian si son capaces de influir recíprocamente, ganar. Bueno, básicamente esto, ¿qué gano yo con el cambio? O sea, la empresa va a ganar más, la empresa va a ser más eficiente, ok, ¿y a mí qué es lo que me corresponde en esta ganancia? Bueno, mira, vos vas a trabajar mejor, vas a tener más tiempo, vas a estar más tranquilo, ¿sí? Ellos tienen que sentir ese ganar, que no solamente gana la empresa, ni hablar de que solamente gane el líder que toma la decisión. Cambiarán gradualmente según vean el éxito. Bueno, obviamente, en la medida que ellos vayan sintiendo la mejora en este cambio, en la medida que ellos vayan viviendo la mejora de sus condiciones de trabajo, de vida, los resultados, más ganancias, van a ir, obviamente, como dice acá, gradualmente aceptándolo, y van a ir, mientras más rápido vean resultados, más rápido van a aceptarlo, más rápido van a cambiar, ¿sí? Esto es así, gradual, en la medida que vayan viendo este éxito.
Mantienen el cambio según el grado de ser soportado por su ambiente. Básicamente lo que quiere decir esto es que las personas, eh, por ejemplo, si yo tengo que generar un cambio, por ejemplo, de horario, ¿sí? Bueno, fíjense lo que pasó en pandemia. Che, vamos a dejar de trabajar horario cortado y vamos a hacer horario corrido, porque nos permite abrir hasta las 7. Si a esa persona, por ejemplo, familiarmente eso le genera un trastorno, se va a resistir al cambio y va a tratar de que las cosas cuando se reanuden, cuando como pasó ahora que ya se puede volver al horario cortado, vuelvan para atrás. Ahora, si por el contrario ese impacto del horario corrido tuvo buenos resultados en su familia, después no va a querer volver hacia atrás, ¿sí? Porque va a aceptar ese cambio y lo va a querer mantener porque su ambiente lo ha aceptado e incluso se ha visto, cuando se ve beneficiado, es muy difícil volver hacia atrás, como está pasando en muchos casos ahora, que los empleados acá en la provincia de Mendoza, los empleados de comercio no quieren volver al horario cortado, ¿sí? Siempre fue un reclamo, pero ese cambio que generó para ellos una mejora de alguna manera, sobre todo en sus ambientes, ahora volver hacia atrás no lo quieren apoyar. Están tratando de que el horario vuelva a ser corrido como horario normal, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las fuentes de resistencia organizacional al cambio? Bueno, individualmente de cada persona, bueno, los hábitos, básicamente que uno no quiere dejar de hacer las cosas que hacía porque se acostumbró. La seguridad tiene que ver con que lo conocido siempre me da seguridad, si yo ya siempre lo hice de esta manera, me siento seguro haciéndolo así. Los factores económicos, claramente, si yo siento que con el cambio voy a ganar menos dinero o voy a trabajar más por la misma plata, no me voy a resistir. El temor a lo desconocido es muy común y es inherente al ser humano. El ser humano tiene miedo de lo que desconoce. Entonces eso va a hacer que haya una resistencia. Y el procesamiento selectivo de la información, ¿qué quiere decir? Esto es bastante profundo. Es que cada uno de nosotros ve, hay una frase que me gusta mucho que dice, no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. ¿Qué quiere decir esto? Que la realidad que nosotros tenemos personalmente es una percepción subjetiva de las cosas que pasan, que tienen que ver con experiencias, con formaciones mentales, digamos, tanto por lo académico, tanto por lo que nos enseñaron en la casa, ¿sí? Todas esas cuestiones que van formando nuestro carácter y han formado nuestra vida y nuestra experiencia de vida, hacen que nosotros veamos la realidad de una manera distinta a cualquier otra persona que tengamos al lado. Por más mínimo que sea, lo vemos distinto. Entonces, nosotros cuando vamos recibiendo la información sobre este cambio, vamos poniendo en juego muchos intereses personales que hacen que seleccionemos la información para darle sentido. Y ese procesamiento selectivo de la información muchas veces se convierte en una resistencia organizacional, ¿sí? O sea, una resistencia individual, como dice ahí, al cambio. No, yo me opongo a esto porque yo veo determinada situación que yo creo que va a ser así y que a mí no me gusta. Pero otros lo están viendo distinto, ¿sí? Entonces, acá es donde viene muy importante, se vuelve muy importante lo que hablábamos recién, el tema de la información, de cómo informamos los cambios, cómo vamos acompañando el cambio, ¿sí? El tema es que sea, obviamente subjetivo va a ser siempre, pero que tratar de que sea lo más objetivo posible para que ellos no tengan miedo y para que no hagan este procesamiento selectivo, ¿sí? Fuentes de resistencia organizacional, bueno, otra vez la resistencia individual tiene que ver, pero ya visto desde la empresa, ¿sí? La inercia estructural tiene que ver, la inercia es la imposibilidad de cambio que da el movimiento que tiene la organización. O sea, la organización va y se mantiene de una determinada manera, y esa inercia del movimiento de la organización hace que a veces
necesitemos parar para generar el cambio, y esa inercia nos va llevando, esa inercia estructural, ¿sí? Nos va llevando y no nos permite frenar y decir, bueno, hay que poner un freno, hay que cambiar acá, 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 porque la empresa tiene que seguir trabajando, ¿sí? Entonces la estructura no puede cambiar rápidamente para amoldarse el cambio. Entonces eso hace que haya una resistencia. El enfoque limitado del cambio tiene que ver con qué, a ver, de qué manera yo puedo hacer que este cambio que yo estoy proponiendo no parezca como algo muy particular de una situación, como si no afectara a toda la empresa. Entonces, este enfoque limitado, si yo no puedo transformarlo en un enfoque generalizado para que todo el mundo lo entienda y lo vea, va a generar esta resistencia que no va a permitir que las personas lo acepten fácilmente. Otra cuestión es la inercia del grupo, que similar a lo que decíamos recién, la inercia organizacional. Los grupos de trabajo o los equipos de trabajo ya trabajan de una manera y tienen que seguir trabajando, y mientras se produce el cambio y se instala el cambio, tienen que seguir trabajando. Entonces a veces en el día a día se come estas necesidades de cambio, y bueno, sí, ya lo vamos a implementar, sí, ya lo vamos a hacer, pero ahora tenemos que resolver esto. Bueno, eso hace que el cambio nunca se termine de implementar. Amenaza la experiencia. Esto es muy interesante también. Es decir que, por ejemplo, toda la experiencia que yo tenía como empleado, que a mí me permitía trabajar bien y ser por ahí el mejor empleado, ahora me cambian las reglas del juego y yo la pierdo, ¿sí? Y existe esa sensación que no es real, porque toda experiencia siempre sirve y suma a cualquier otro tipo de formas de hacer las cosas. Pero bueno, la gente tiene miedo de perder esa experiencia, que a veces es una ventaja. Amenaza a las relaciones de poder ya establecidas. Bueno, eso es re común. La gente siempre en las organizaciones, sobre todo, hay relaciones de poder establecidas por jerarquías y por los grupos de trabajo, van ciertas personas ganando más poder que otros. Entonces estos cambios por ahí ponen en juego estas relaciones de poder, y quienes tienen poder no quieren perderlo. Entonces esta amenaza de relaciones de poder va a generar una resistencia en esas personas, ¿sí? Y por último, la amenaza a la asignación establecida de recursos, que tiene que ver con que la asignación de los recursos tiene que ver en cómo se distribuyen los recursos de la organización entre las distintas áreas y las distintas personas. Muchas veces un cambio organizacional implica que recursos que eran destinados a un área pasen a ser destinados o pasen a ser repartidos con otra, o que una persona que a lo mejor manejaba un presupuesto deje de manejar tanto presupuesto y tenga una persona más acompañando, manejando parte de ese presupuesto. Entonces, bueno, todo eso está bastante parecido a lo de la amenaza de relaciones de poder. Se siente como una pérdida porque yo siento que en este cambio me vi perjudicado en los recursos que me asignaban, pero no, eso a veces no me deja ver que yo a lo mejor estoy más liberado, tengo menos responsabilidades, y los resultados que se están generando son mayores, y yo en eso me veo favorecido, ¿sí? Bien, ¿cómo prevenir los efectos negativos? Educación y comunicación, lo que decíamos recién, la comunicación es fundamental, y educar tiene que ver con esto de acompañar, de no dejar solo, de no hacer un cambio y tirar para que se adapten como sean. Educar es hacer todo un proceso de acompañamiento para que ellos entiendan y aprendan a manejarse en las nuevas condiciones que estamos estableciendo. Participación, lo que dijimos más temprano, que ellos participan y sean protagonistas del cambio. Facilitación y apoyo tiene que ver con este acompañamiento, no dejarlos solos, apoyarlos, preguntarles cómo se sienten, qué necesitan, cómo lo van llevando, ¿sí? Y facilitarle herramientas de solución. Manipulación y cooptación, estas ya son de alguna manera negativas, ¿sí? La negociación no tanto, la coerción sí. La manipulación y la cooptación tiene que ver con bueno, usar estrategias, no quiero usar la palabra mentira, pero hacer de alguna manera formular
afirmaciones que de alguna manera no se está siendo del todo honesto, pero es para dejar tranquila a las personas. Entonces yo manipulo y los voy cooptando. ¿Qué quiere decir cooptando? Que los voy llevando por un lugar donde ellos no están convencidos, pero yo medio que los engaño, los llevo sabiendo que detrás de eso hay un fin positivo, pero en realidad si las personas descubren que esto está pasando, va a ser peor. Entonces lo mejor es, yo recomiendo no usar estas estrategias, igual que la coerción, que tiene que ver con el castigo, la posibilidad de ejercer un castigo. Es, no, mirá, no te, o lo haces o te tenés que ir de la empresa. Bueno, nunca es positivo, nunca genera buenos resultados la coerción. Y la negociación, si bien el término negociación tiene una concepción bastante más amplia que lo que se propone acá, a veces puede jugar en contra, porque si yo negocio a lo mejor con, no sé, un mejor sueldo, por ejemplo, o menos horas de trabajo, lo que estoy haciendo de alguna manera es convencerlos por un interés personal. Y la realidad es que el interés en todo esto tiene que ser un interés común, ¿sí? Bien, la política del cambio. La implantación del cambio deberá ser gradual, no radical, adecuando tanto las personas como las circunstancias. Hemos hablado bastante de esto. No tiene que ser de golpe, tiene que ser de a poco. Hay que pensar en la gente, hay que darles tiempo, hay que acompañarlos, permitir que se vayan adecuando a las nuevas circunstancias, a las nuevas condiciones, ¿sí? Y las circunstancias también ir tratando de que no sean circunstancias muy caóticas, y sobre todo que no sean, ¿cómo decirlo? Que no sean impactantes, que no tengan un impacto negativo en la gente, ¿sí? Bien, se deberá observar los efectos de las decisiones y las acciones y la lucha por el poder dentro de la organización. Esto de ir observando quiere decir que yo no puedo implantar el cambio y dejar que se maten. ¿Sí? No puedo implantar el cambio y decir, bueno, adáptense como ustedes puedan, y el que no se adapta se queda fuera. No, tengo que ir observando cuáles son los efectos de estas decisiones de cambio y cuáles son dentro de la organización las acciones y la lucha de poder que se genera, para ir acompañándola y que si hay alguna lucha de poder definitivamente no sea algo negativo, sino que sea por ahí una competencia sana, y que sea en pos de la mejora del bienestar de todos, ¿sí? Pero que no haya una lucha insalubre por ocupar nuevos cargos de poder, ¿sí? Tengo que ir acompañando, necesito que la gente se sienta tranquila y se sienta que este cambio les va a ayudar a ser mejores profesionales y personas. Todo esto implica ver la velocidad y la magnitud de los cambios que se realicen. Bueno, básicamente, como decía recién, el tema de que sea gradual y no radical, y que vayamos observando cuáles son los efectos que genera dentro de la organización, implica tener en cuenta qué tan rápido necesitamos y qué tan rápido no solo necesitamos, sino estamos en condiciones de implementarlo, ¿sí? Bien, estrategias para el cambio, ¿sí? Bueno, acá hay un ejemplo. La resistencia al cambio básicamente se basa en tres afirmaciones, por decirlo de alguna manera, que es: no conozco, no puedo y no quiero, ¿sí? Obviamente la base siempre el no conozco, porque es lo que genera más miedo. El no puedo y el no quiero ya tiene que ver con cuestiones más personales. El no puedo tiene que ver con una percepción de capacidad de cada una de las personas, y el no quiero ya tiene que ver con una actitud, ¿sí? Es muy importante que trabajar también las actitudes de las personas antes de generar un cambio, ¿sí? Bien, acá hay una estrategia, ¿sí? de un equipo comercial, ¿sí? Donde dice cuál es nuestra estrategia. Bueno, cambiamos el sistema, rediseñan los portales, optimizamos las versiones móviles, ¿sí? Se van haciendo por etapa,
capacitan al equipo comercial. Fíjense que acá ahí entra el tema del acompañamiento y el sostén para los empleados, ¿sí? Nuevos formatos publicitarios, aplicamos estrategias de contenido, ¿sí? Modelo de paso de tres cambios, perdón, modelo del cambio de 3 pasos de Levine. Descongelar, moverse y recongelar. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Que yo estoy de alguna manera congelado en una situación en la que ya vengo haciendo las cosas de una determinada manera, ¿sí? Y eso normalmente no cambia, salvo algunas situaciones particulares que me llevan, que me demandan aplicar algunas cuestiones que no hago normalmente, pero siempre dentro de ciertos estándares que no generan grandes desvíos, ¿sí? Yo lo que necesito hacer ahí es descongelar esa situación y moverme hacia el cambio, ¿sí? Digo, bueno, esto se hacía así, bueno, a partir de ahora yo descongelo, no lo voy a hacer más así. Lo vamos a hacer de esta manera y me voy a ir moviendo de a poco hacia la nueva situación. Pero de a poco en el camino voy a ir manteniendo algunas cosas que hacían antiguamente, y ahora voy a, una vez que llegue al nivel deseado de actividad, por decirlo, al nivel deseado sobre todo de resultados, voy a recongelar mi situación cuando yo sienta que ya obtuve los objetivos que estaba buscando, y a partir de ahí voy a mantenerme estable nuevamente en mis acciones hasta que aparezca una nueva necesidad de cambio, ¿sí? Como dice acá, el descongelamiento son los esfuerzos por sensibilizar a la gente para generar conductas de cambio y vencer las presiones de resistencia individual y el conformismo del grupo. Básicamente eso. Yo tengo que, todo lo que dijimos anteriormente, convencer a la gente de que las cosas como se están haciendo no son la mejor manera y que hay formas mucho mejores de hacerlas, ¿sí? El movimiento viene a ser el cambio propiamente dicho, como dice ahí, la segunda etapa. El movimiento es el cambio que vamos generando hasta que llegamos a los resultados que queríamos obtener. Y el recongelamiento consiste en la estabilización de una intervención de cambio mediante el equilibrio de las fuerzas impulsoras y limitantes. Bueno, básicamente es una vez que logramos los objetivos, que llegamos al nivel de eficiencia que queríamos lograr con el cambio, estabilizamos las fuerzas y empezamos a trabajar de una manera constante, sin cambio, ¿sí? Las fuerzas impulsoras son las fuerzas que respaldan el cambio y que hacen que los comportamientos se alejen del status quo, ¿sí? Básicamente lo que veíamos que venía de abajo y movía nuestra situación hacia un nivel mayor, ¿sí? Las fuerzas impulsoras son todo esto que nos dicen que necesitamos mejorar, que necesitamos cambiar porque las cosas como están hoy no están funcionando bien, o porque a pesar de que funcionen bien o nosotros creamos que funcionen bien, pueden funcionar mejor. Las fuerzas limitantes son las que se resisten al cambio, son las que restringen el alejamiento del status quo. Sobre todo vienen de las personas, ¿sí? Las personas somos las que nos resistimos al cambio y no queremos cambiar nuestra forma de trabajar, no queremos cambiar nuestros horarios, no queremos cambiar, no queremos hacer un esfuerzo, no queremos hacer ese esfuerzo adicional que requiere el cambio, ¿sí? Porque no vemos los beneficios que va a tener después. Pasamos a otro modelo, el modelo de la investigación de acción. Como dice acá, el diagnóstico, se tiene que hacer un diagnóstico del agente de cambio que con frecuencia es un consultor externo. Este paso es fundamental para saber con precisión lo que requiere la organización, que dice que un agente de cambio tiene que venir, ver la situación, analizarla en todas sus aristas, en toda la organización, cómo se está trabajando, y dar un diagnóstico, ¿sí? Ese diagnóstico es el que nos va a decir dónde estamos. Análisis, se va a analizar la información recopilada en el diagnóstico y el agente de cambio sintetiza esa información en áreas de oportunidad o preocupación y acciones posibles. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que yo tengo la situación en la que estoy, voy a analizar qué cosas puedo mejorar y cuáles no, qué cosas son más fáciles de cambiar y cuáles no, por qué lado puedo empezar y por qué lado no puedo tocar hasta que no esté mejorada otra parte, ¿sí? Entonces voy a hacer un análisis de situación. La retroalimentación quiere decir que una vez que yo haga este análisis, voy a recibir, o sea, una vez que la gente de cambio haga ese análisis, va a recibir una respuesta de parte de la organización,
porque claramente tiene que haber también una explicación de por qué las cosas están como están, y sobre todo una retroalimentación en cuanto a si hay disposición para mejorar las áreas o las posibles áreas de mejora que este agente va a proponer, ¿sí? De ahí se pasa a la acción. Básicamente es todas estas áreas de oportunidad, por decirlo de alguna manera, van a ir siendo variadas, cambiadas con un plan, como hablábamos más temprano, y ese plan se va a ir ejecutando, mejorando todas estas partes que tenemos por mejorar. Por último, va a haber una evaluación en la que vamos a dar un seguimiento al desarrollo de las acciones, y sobre todo vamos a controlar qué tanto se cumplieron los objetivos que habíamos propuesto, si hubieron desvíos, si la situación alcanzada es igual a la deseada, e ir ajustando todo aquello que no logramos cumplir. Bien, con esta filmina termino la presentación de hoy. Les agradezco su tiempo, espero haber sido claro y por supuesto, como siempre, quedo a disposición de ustedes para cualquier consulta que necesiten hacer o bien alguna sugerencia. Una hora, culiado, me demoré muchísimo, boludo.